Se ha conocido ya oficialmente que el lunes un vocal que pertenece a una de las salas de El Alto, de la ciudad del Alto, va a ser quien tome la decisión final en torno a Evo Morales Ayma como candidato al Senado. Esto es muy importante. Ya se ha confirmado que se va a llevar adelante a las 4 de la tarde. Justamente voy a mencionar algo del documento que tenemos aquí. Va a ser el vocal Alfredo Jaimes Terrazas de la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto. Él va a ser quien decida la situación de Evo Morales en relación a su candidatura. Nosotros, para entender cuál es la situación y para conocer todos los detalles, a continuación ya estamos en contacto con el constitucionalista que es especialista justamente en estos temas que son fundamentales conocerlos técnicamente y profesionalmente. Está con nosotros el doctor José Antonio Rivera. Doctor, un gusto, gracias por estar en esta buena noche conectado con nosotros a través de todas las plataformas de opinión. Buenas noches, querido Claudio. Un saludo para quienes siguen esta transmisión a través de opinión. Bueno, doctor, dábamos algunos detalles que ya se han hecho públicos. Claro, nos encontramos en un contexto en el que se tiene una determinación por parte del Tribunal Supremo Electoral que inhabilita a Evo Morales como un posible candidato a una senaturía. Sin embargo, después se dan las acciones en el marco de la justicia boliviana. Esto es lo que primero quiero preguntarle. Si se tiene una determinación en un contexto electoral, bajo una situación netamente electoral, ¿está bien que la justicia, en este caso como otro órgano, pueda decidir a favor o en contra, eso no importa, pero pueda decidir al respecto? Mira, Claudio, las decisiones y resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, por regla general, son irrevisables, inimpugnables, inmodificables, pero en tanto y cuanto se hayan tomado esas decisiones respetando, resguardando la Constitución, los valores, principios y derechos reconocidos por esa Constitución. De manera que si al tomar la decisión el Tribunal Supremo Electoral vulnera algún derecho, la persona que se considera afectada tiene todo el derecho, valga la redundancia, de acudir a la jurisdicción constitucional, que es la jurisdicción encargada de defender la Constitución y proteger los derechos fundamentales. Entonces, como regla general, eso no es incorrecto. Lo que sí hay que tener es la precisión de qué se está discutiendo, qué va a decidir ese tribunal y cuál es el alcance de la decisión y cómo se ha tramitado eso. Entonces, es en ese contexto que hay que analizar este problema. Bueno, le consultaba esto porque ya escuchaba voces, principalmente políticas, de uno y de otro lado, del movimiento al socialismo y de partidos que son contrarios, de que en primera instancia, algunos dicen, no debería ni siquiera haberse considerado la posibilidad de analizar la situación de un Evo Morales candidato. Claro, desde el frente dicen, es necesario que la justicia defina qué va a pasar con un Evo Morales candidato. Ahora, viendo esta realidad y este caso específico, ¿cuál es la situación? Estimado Claudio, reitero que inicialmente no está mal que presente el amparo. Lo que hay que revisar es qué está denunciando y qué está pidiendo. Se entiende, no conozco en detalle, pero lo que se está planteando a través de lo que han manifestado los abogados, los dirigentes, militantes del movimiento al socialismo, don Evo Morales Ayma considera que se ha violado su derecho político a ser elegido al no admitir su inscripción o inhabilitar por incumplimiento de requisitos. ¿Qué ha argumentado el Tribunal Supremo Electoral? Hay un requisito previsto por el artículo 149 de la Constitución que exige como condición y requisito para postular a la candidatura de senador o diputado haber residido de manera permanente, estar de manera permanente en la circunscripción por la que se postula cuando menos los 2 últimos años. Ahora, el ciudadano Evo Morales ha residido los últimos 2 años anteriores a las elecciones de octubre en la ciudad de La Paz, no en Cochabamba.
Esto debido a sus funciones de presidente del Estado, tiene que residir de manera permanente en la sede de gobierno, que es La Paz. Allá estuvo concentrado, por un lado, sus intereses personales, políticas, de cumplimiento de funciones, sus actividades. Eso es el concepto integral de residencia, no de domicilio. La Constitución no exige domicilio, exige residencia permanente. Él llegaba a Cochabamba como a cualquier punto del país de manera esporádica en cumplimiento de sus funciones de presidente. Ahora, los del movimiento al socialismo invocan aquello que en su momento negaron, que es el caso de la ciudadana señora Rebeca Delgado. No es el mismo caso. La ciudadana Rebeca Delgado, todos conocemos, era diputada, no presidenta del Estado. Y la diputada representaba a Cochabamba. Sus intereses económicos, su familia estaban centrados en Cochabamba, se trasladaba de lunes a jueves a La Paz, sede de sus funciones, viernes retornaba todo el fin de semana, residía en Cochabamba, las últimas semanas de cada mes se queda en Cochabamba, por reglamento tienen que sesionar. Por lo tanto, es absolutamente diferente a la condición del señor Evo Morales. Segundo, además el señor Evo Morales, por voluntad propia, abandonó su cargo de presidente, abandonó el país, primero con destino a México para acogerse a un asilo político y luego se trasladó a Argentina, donde en la actualidad tiene el rango y el estatus de refugiado político. Y ese estatus se lo ha otorgado en el marco del Tratado de Montevideo sobre refugio y asilo político, cuyo artículo 5 prohíbe a un refugiado o asilado desarrollar actividades políticas. Entonces, el señor Evo Morales, para postularse, tendría que previamente haber renunciado a su condición de refugiado, retornado al territorio del Estado boliviano para habilitarse. Estos son los factores que tendrían que examinar los vocales de la Sala Constitucional para resolver el amparo, porque a través del amparo lo que está denunciando el señor Morales mediante sus apoderados es que el Tribunal Supremo Electoral ha cometido un acto ilegal al no habilitarlo y que está violando su derecho. La pregunta es, ¿realmente se está violando? Sucede que el ejercicio de los derechos fundamentales no es irrestricto, ilimitado y absoluto, pues los derechos de una persona se limiten, así lo manda expresamente el artículo 32, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, están limitados por los derechos de las demás personas, por la necesidad de resguardar la seguridad general y preservar el bien común como una condición básica de una sociedad democrática. En ese marco un Estado puede limitar, y está limitado por la Constitución el ejercer la función de diputado a la condición de haber residido de manera permanente en la circunscripción, y don Evo Morales no ha residido los 2 últimos años. Además, adicionalmente, actualmente él es refugiado político. Es esto lo que tiene que analizar. Ahora, lo que sabemos por comunicado de la prensa es que al ser 2 integrantes de la sala, uno ha votado porque se le otorgue la tutela y el otro ha votado porque se deniegue la tutela. Entonces, no hay mayoría, tiene que haber una decisión mínima de 2 personas. Entonces, han decidido convocar, pero han cometido una ilegalidad. El artículo 36 del Código Procesal Constitucional manda que la audiencia de amparo debe ser de manera oral, pública y continua, sin interrupciones, sin decretar recesos ni cuartos intermedios. Antes de esa situación, deberían inmediatamente convocar al tercer vocal y continuar con la audiencia habilitando horas extraordinarias para que ese vocal examine la acción, conozca los argumentos y emita su voto correspondiente. Han decretado cuarto intermedio, el primero de 48 horas, ahora nos enteramos que recién van a realizar la audiencia el día lunes. Están infringiendo el artículo 36 del Código Procesal Constitucional. Ahora, al infringir estos 2 aspectos, primero, el hecho de que se haya decretado un cuarto intermedio en esta audiencia, y segundo, el hecho de que recién van el lunes a las 4 de la tarde, ¿qué podría suceder o qué tendría en todo caso que suceder en el marco del cumplimiento de la normativa? No, por supuesto que eso va a generar responsabilidades para esos vocales y la audiencia puede declararse nula en el Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que el lunes van a emitir una resolución. Ahora, se está manejando como que
esa sala constitucional va a habilitar o no habilitar a Evo Morales. Eso no es cierto, querido Claudio. Sí, eso le iba a preguntar. La sala tiene que decidir si realmente el Tribunal Supremo Electoral ha violado o no el derecho invocado por Evo Morales. Si ha violado, tiene que dejar sin efecto la resolución que fue emitida por el Tribunal Supremo Electoral y ordenar que ese tribunal vuelva a emitir una nueva resolución. Porque quien decide si se habilita o no se habilita un candidato es el órgano electoral plurinacional a través del Tribunal Supremo Electoral. No decide la justicia ni ordinaria ni constitucional, porque no es su atribución. El artículo 208 de la Constitución le otorga como competencia al organismo electoral plurinacional el de organizar y administrar los procesos electorales, los sistemas electorales. Y la ley 018 le reconoce estas competencias, y la 018 es la ley orgánica del órgano electoral, y la 026, que es la ley del régimen electoral, le confiere la potestad exclusiva al organismo electoral de convocar elecciones, administrar ese proceso desde recepción de las inscripciones, inhabilitar a los candidatos, sancionar las inscripciones, es decir, desarrollar todas las actividades concernientes a las elecciones, de manera que la Sala Constitucional no va a habilitar a Evo Morales, tampoco va a deshabilitar. Lo que va a decidir es que si el Tribunal Supremo violó o no violó el derecho. Si violó, va a dejar sin efecto la resolución y le va a ordenar que dicte nueva resolución. Y el Tribunal Supremo Electoral puede dictar otra resolución mejor fundamentada, pero reiterando su decisión de no habilitar, en cumplimiento de la Constitución y el tratado que acabo de decir. Claro, eso le iba a preguntar, porque en sencillo se da la posibilidad a la opinión pública de que esta sala constitucional pueda decir: bueno, señores de la Corte, por si acaso el señor Evo Morales está habilitado y tiene que estar habilitado como candidato, o señores de la Corte, Evo Morales no está candidato, no está habilitado. Entonces, lo que tendría que hacer, le doy el hipotético caso, doctor. En caso esta sala constitucional dice que se han violado los derechos de Evo Morales y que él tendría que ser candidato, le estoy dando un supuesto, se tendría que reconsiderar la decisión y se podría dar una posibilidad en la que el Tribunal Supremo Electoral diga: bueno, perfecto, luz verde para que usted sea candidato. Sí, a ver, primero que la Sala Constitucional no va a decir que sea candidato. Es decir, se ha vulnerado su derecho por esto, dejo sin efecto la resolución que se ha impugnado a través del amparo y ordeno al Tribunal Supremo Electoral emita una nueva resolución. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Supremo Electoral? Volverá a examinar el caso y, examinando el caso, tomará la decisión final: ¿habilitamos o no habilitamos? ¿Quién decide? Tribunal Supremo Electoral, no la Sala. Si la Sala dijese en su fallo que habilita, estaría cometiendo delito de prevaricato, estaría emitiendo resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes que están tipificadas como delito en el Código Penal. Perfecto. Ahora, en el marco de lo que está sucediendo, en el marco de lo que ya conocemos, ha habido este empate en la decisión, se llama al dirimidor, se dan los plazos que, según usted nos informa, en el marco de la normativa boliviana ya se han infringido algunos aspectos. Contra estas personas se podrían producir acciones legales. ¿Esas son las posibles consecuencias? Por supuesto que sí, querido Claudio. Los primeros que están obligados no solo a hacer cumplir, sino primero cumplir la normativa son precisamente los jueces. Y esto nos está mostrando una vez más que tenemos una profunda crisis en el sistema judicial, porque lastimosamente el anterior gobierno ha tenido una altísima injerencia en el manejo del órgano judicial a partir de las designaciones. Han creado esa elección por voto popular. Usted sabe que en la selección de candidatos han imperado y han impuesto criterios de habilidad política. Luego, esos elegidos por voto, con voto minoritario, porque la mayoría fue en contra, han terminado haciendo designaciones con honradas excepciones, que hay buenos jueces, pero una mayoría de jueces que no ejercen su función con independencia, y nos lo están mostrando día a día, ¿no? Que no están cumpliendo a cabalidad. Reitero, un buen manejo de esta acción era que inmediatamente haber recibido, señalar audiencia, desarrollar,
de manera continua. Si entre dos no se ponían de acuerdo, inmediatamente en el acto convocar a otro, decretar un mínimo receso en sala, sin salir de la sala, informar del expediente, los fundamentos al tercer vocal y decir, emita su voto y resolver. Sobre esto de no permitir decretar cuartos intermedios, yo fui uno de los primeros proyectistas de la ley del Tribunal Constitucional, del primer tribunal. El año 1995 presenté el proyecto y puse precisamente esta prohibición porque en el pasado decretaban cuartos intermedios de días, de meses, y en ese interín arreglaban fallos, había presiones, etc. Para evitar eso precisamente, hoy en la normativa está que no pueden decretar cuartos intermedios. Y fíjese usted que han decretado cuarto intermedio inicialmente de 48 horas y hoy acaban de sorprendernos, no, hasta el lunes nos vamos a tomar el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tienen que tomarse para examinar un caso que es concreto? El ciudadano dice, han violado mi derecho porque yo he residido en Cochabamba y deben admitir mi inscripción, invoco este precedente. ¿Qué tiene que examinar? Primero, ¿este precedente que he invocado es aplicable? No, porque no hay supuestos fácticos a nada. Listo. Dice haber tenido residencia permanente. Revisamos. ¿Tuvo realmente residencia permanente? Domicilio, tal vez. ¿Residencia permanente? No. ¿Qué exige la Constitución? Residencia permanente. 3. ¿Dónde se encuentra el ciudadano y en qué condición? Es cuestión de examinar, y eso no lleva días para examinar, Claudio. Se supone que ellos son expertos en la materia. Por eso los han designado, porque son expertos. Espero que expertos, no expertos, y no es problema de horror ortográfico. Entonces, esto lamentablemente nos muestra una vez más la profunda crisis en que se encuentra el sistema judicial, teniendo como una de las cosas, entre otras cosas, la falta de independencia judicial. Ahora, yo no quiero generalizar, conozco que hay excelentes jueces, excelentes magistrados, excelentes vocales, pero hay también vocales que hacen quedar mal a la justicia con este tipo